El verdadero peligro en las finanzas no está en lo que ves, sino en lo que no ves. Y por décadas, Goldman Sachs ha construido un imperio en las sombras, sin que nadie lo note. Pero entender sus secretos no solo revela el problema, también abre la puerta a una solución. Comprender cómo ellos juegan el juego, para que tú no seas solo una pieza más. Esta historia tiene un detalle oculto que solo tiene sentido cuando llegas al final, y ahí es exactamente donde todo se conecta. Imagina una empresa que nació de una necesidad sencilla y terminó convirtiéndose en el símbolo más poderoso de Wall Street, Goldman Sachs. Todo empezó en 1886, cuando Marcus Goldman, un inmigrante judío que había hecho una pequeña fortuna con la confección, vio algo claro. Las pequeñas empresas no podían esperar meses para cobrar, y los bancos no les prestaban con facilidad. Goldman ofreció una solución práctica: comprar sus deudas a corto plazo por debajo de su valor y luego venderlas a otros inversores. Y así nació lo que hoy llamaríamos papel comercial. Era una jugada simple y brillante: transformar cuentas por cobrar en dinero rápido. Pensar en eso te ayuda a entender la esencia de la banca de inversión: tomar riesgos que otros no quieren asumir, y si todo sale bien, ganar con esa diferencia. 10 años después, Goldman ya vendía millones en papeles comerciales al año. Era el tipo que encontró una oportunidad donde otros solo veían problemas. Para que el negocio sobreviviera más allá de su generación, Marcus incorporó a su yerno, Samuel Sachs, y la empresa dejó de ser solo un nombre para convertirse en una familia, pero también en una maquinaria decidida a crecer. Si te gustan las historias que revelan lo que hay detrás de los acontecimientos, inscríbete ahora, porque esto es solo el principio. A finales del siglo XIX, las acciones de empresas comenzaron a cotizarse públicamente. Salir a bolsa se volvió el nuevo gran negocio. En ese mundo, los bancos de prestigio, con raíces europeas, llevaban la delantera. Ser una firma judía significaba, para Goldman Sachs, estar del lado de afuera. ¿Qué hicieron? No se quedaron lamentando la exclusión. Buscaron clientes en su propia comunidad, llevaron a empresas que otros ignoraban al mercado, y, paso a paso, se ganaron reputación y comisiones que cambiaron su destino. Un ejemplo claro fue cuando tomaron a Sears para una oferta pública. No podían hacerlo solos, se asociaron con Lehman Brothers, aceptaron el riesgo y la recompensa llegó en forma de honorarios que fortalecieron su posición. Así, a fuerza de trabajar mejor y más agresivo que los demás, la firma dejó de ser la otra y pasó a ser una de las protagonistas de Wall Street. Lo que te queda aquí como lección no es solo la ambición, es la capacidad de convertir una necesidad real en una ventaja competitiva, la valentía para entrar en mercados que te rechazan y la astucia para formar las alianzas correctas en el momento oportuno. ¿Ves la semilla de lo que vendrá? Esto no es solo historia, es la escuela de tácticas que con el tiempo hará a Goldman Sachs ganar y también generar controversia. Con el éxito de Sears y otros clientes, Goldman Sachs ya no era un simple intermediario de papeles comerciales. Había dado un salto al negocio más glamuroso y rentable de Wall Street, las salidas a bolsa. Y en 1914, esa apuesta lo colocó en un nivel inesperado. Henry Goldman, hijo del fundador, fue invitado a colaborar en el diseño del recién creado sistema de la Reserva Federal. Imagínate lo que eso significa. De inmigrantes rechazados por la élite financiera a diseñadores de las reglas del juego en menos de 30 años. Ese ascenso tenía un precio, porque las ofertas públicas iniciales siempre han sido un negocio cíclico. Cuando el mercado está en auge, fluyen comisiones millonarias, pero cuando se frena, la máquina se queda sin combustible. Goldman necesitaba una nueva forma de multiplicar su dinero, y el momento histórico parecía hecho a su medida. Los años 20 en Estados Unidos eran como un carnaval económico, créditos fáciles, un mercado bursátil disparado y una euforia colectiva que convencía a millones de que la pobreza estaba a punto de ser derrotada para siempre. En ese contexto, Goldman Sachs creó su propia corporación de inversión. Puso $1 millón de capital propio y enseguida lo multiplicó vendiendo acciones al público a 10 veces ese valor. El resultado fue espectacular. En poco tiempo, tenían más de 90 millones en sus manos. ¿Qué significa eso en palabras simples?
Convirtieron aire en oro. Puro efecto de confianza y especulación. No eran los únicos. En esa época se podían lanzar fondos de inversión de la nada, listarlos en la bolsa y la gente compraba sin pensarlo dos veces. La sensación era que el cielo no tenía límites. Pero como siempre, cuando la ambición se convierte en burbuja, la caída es inevitable. Y la caída llegó con un golpe seco el 29 de octubre de 1929. El famoso crack del 29 borró fortunas enteras de la noche a la mañana. Familias enteras quedaron en la ruina, el desempleo se disparó, los suicidios aumentaron, y la idea de una prosperidad infinita se convirtió en un recuerdo amargo. Goldman Sachs, que había levantado millones con sus corporaciones de inversión, vio cómo se desmoronaban casi hasta valer cero. Perdieron decenas de millones, los socios se quemaron y cientos de fondos desaparecieron. Pero aquí es donde aparece un personaje que cambiaría todo. Sidney Weinberg. Un chico pobre de Brooklyn, que empezó como portero y mensajero en la firma, y que, gracias a su capacidad para conectar con personas de poder y nunca rendirse, escaló hasta convertirse en socio principal. Weinberg fue el pegamento que mantuvo a los clientes cerca, incluso después del desastre. Él convenció a gigantes como General Electric de confiar en Goldman, cuando lo más lógico hubiera sido huir. Y en ese gesto está la clave. Mientras muchos bancos desaparecían, Goldman sobrevivió porque tenía a alguien que supo convertir relaciones humanas en confianza y confianza en negocios. Y ahí está otra lección. En un mundo de cifras frías y riesgos calculados, lo que salva o hunde a una firma son las personas que logran mantener la credibilidad. Si esta historia hubiera ocurrido hoy, ¿crees que el desenlace habría sido el mismo? Quiero conocer vuestras teorías. Comenta para que yo lo sepa. Gracias a Sidney Weinberg, Goldman Sachs no solo sobrevivió a la Gran Depresión, sino que se preparó para el próximo gran salto. Weinberg era distinto. No venía de la élite, no tenía apellidos pesados ni estudios universitarios brillantes. Tenía algo mejor. Hambre, instinto y una capacidad innata para hacer sentir importantes a las personas correctas. Era el tipo de hombre que podía cenar con un magnate industrial y al día siguiente conversar con un empleado de oficina y tratarlo con la misma energía. Esa habilidad para moverse en todos los mundos lo convirtió en el mejor embajador de Goldman Sachs. Su momento de gloria llegó con un reto que parecía imposible: llevar a Ford Motor Company a la bolsa. Piensa en esto. Henry Ford odiaba Wall Street, lo despreciaba. Lo veía como un nido de especuladores que engañaban al ciudadano común. De hecho, hasta J.P. Morgan Jr., el heredero del banco más poderoso de Estados Unidos, había fracasado en el intento de convencerlo. Pero Weinberg jugó la partida con paciencia. Esperó a que Henry Ford muriera, y fue entonces cuando se acercó a su nieto, Henry Ford II, un hombre con una visión muy distinta y dispuesto a abrir las puertas de la empresa al mundo financiero. En 1956, Ford se convirtió en la segunda automotriz más grande de Estados Unidos, y su oferta pública inicial fue histórica. Goldman Sachs estuvo allí, en el centro de esa operación que marcó un antes y un después en su reputación. Imagina las comisiones, la credibilidad, la publicidad que eso significó. Una empresa judía, antes marginada, ahora lideraba una de las operaciones más codiciadas de Wall Street. Y como si eso fuera poco, Weinberg también sumó otro gigante a la lista: General Electric. Dos de los pilares de la industria norteamericana estaban en manos de Goldman. Pero la historia no se detiene ahí. Mientras Weinberg se ocupaba de traer grandes clientes y asegurar que la firma brillara en el mundo de la banca de inversión, otro hombre dentro de Goldman empezaba a cambiar el juego desde otro ángulo: el trading. Su nombre era Gus Levy, y su estilo era tan agresivo y ambicioso que transformaría a Goldman Sachs de una casa respetable en una máquina de hacer dinero. Levy dominaba el arte del block trading, que en palabras simples significaba comprar grandes bloques de acciones directamente de un inversor a un precio más bajo, y luego venderlas poco a poco en el mercado asegurando una ganancia en el proceso. Puede sonar pequeño, pero con apalancamiento y disciplina, esas operaciones movían millones. Levy no buscaba solo riqueza, buscaba ganar, todo el tiempo, en cada jugada. Era el tipo de persona que llegaba al trabajo a las 7 de la mañana, rodeado de secretarias y asistentes,
trabajando como si el mundo dependiera de ello. Su vida era el negocio. Weinberg aportaba clientes y prestigio, Levy, dinero y adrenalina. Juntos, sin siquiera proponérselo, estaban preparando a Goldman Sachs para convertirse en el depredador más disciplinado y temido de Wall Street. Deja un me gusta ahora, como señal de que esta parte de la historia te ha parecido interesante. Cuando Sidney Weinberg falleció en 1969, dejó un vacío enorme. Había sido el señor Goldman Sachs, el hombre que había hecho del banco algo más que una firma financiera. Lo había convertido en un club exclusivo de poder. Pero en el mundo de Wall Street, la corona no se hereda por respeto, se gana en el campo de batalla. Y ahí apareció Gus Levy, con un estilo radicalmente distinto. Si Weinberg era el político, el diplomático que construía puentes, Levy era el gladiador, directo, feroz y obsesionado con ganar. Su filosofía se resumía en una frase que se convirtió en un mantra dentro de la firma: long-term greedy, o, en otras palabras, avaro a largo plazo. La idea era sencilla pero revolucionaria. No tomar cada ganancia inmediata que aparecía, sino construir relaciones duraderas con clientes que, en el tiempo, dejarían mucho más dinero que cualquier operación rápida. Eso no significaba ser blando, al contrario. Significaba entender que el verdadero poder en Wall Street no era exprimir a un cliente una vez, sino tenerlo de tu lado para siempre. Bajo Levy, Goldman Sachs se convirtió en un taller de trading de élite. El ambiente dentro de la firma era despiadado. Largas jornadas, exigencia brutal, competencia interna feroz. Ser parte de Goldman era casi un sacrificio personal. Los empleados trabajaban como si la empresa fuera su religión. Y esa cultura, aunque agotadora, generaba una lealtad y un nivel de excelencia que muy pocas firmas podían igualar. Al mismo tiempo, Goldman comenzó a experimentar con un modelo que lo diferenciaría de la competencia. La idea de que cada socio era dueño de una parte de la firma. No trabajaban solo por un salario, trabajaban porque tenían su propia piel en el juego. Esa estructura de sociedad privada reforzaba la disciplina y el hambre de cada miembro. Si Goldman ganaba, ellos ganaban. Si perdía, el golpe también era suyo. Es fácil imaginar cómo eso moldeaba la psicología interna. Nadie quería ser el socio débil. Nadie quería fallar frente a los demás. Esa presión forjaba diamantes, y los diamantes brillaban en el campo de batalla financiero. En los años 70, el mundo cambiaba. Vietnam, inflación, petróleo caro, mercados inestables. Muchas casas de inversión temblaban ante la incertidumbre. Goldman, en cambio, parecía fortalecerse. La estrategia de Levy, basada en agresividad medida y disciplina a largo plazo, estaba funcionando. Lo curioso es que, sin saberlo, Goldman estaba creando algo más grande que un banco. Estaba creando una identidad. Ser de Goldman no era un empleo, era un estatus, una marca personal, casi una orden secreta. Y esa sensación de pertenencia, unida al poder creciente, era combustible puro para el ascenso que vendría. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga me apunto, para que sepa quién seguirá hasta el final. Después de Gus Levy, Goldman Sachs necesitaba a alguien que equilibrara la ferocidad con una visión más estructurada. Fue entonces cuando apareció John Whitehead, un veterano de la Marina que trajo consigo no solo disciplina militar, sino también un sentido de misión que marcaría a toda una generación de banqueros. Whitehead no era un showman ni un trader agresivo como Levy. Era más bien un estratega silencioso, alguien que entendía que si Goldman quería mantenerse en la cima, debía tener algo más que ambición. Necesitaba principios escritos, un norte claro para guiar a sus socios. En 1979, Whitehead redactó lo que se conoce como los 14 principios de Goldman Sachs. Piensa en esto. No era un simple manual interno, era casi un código de honor. Entre esos principios había ideas poderosas. El cliente siempre viene primero. Nuestra gente es nuestro activo más valioso. Debemos estar dispuestos a ser audaces y asumir riesgos, y uno especialmente revelador. La reputación de la firma es nuestra posesión más valiosa. Puede sonar como frases de manual corporativo, pero en el contexto de Goldman, se convirtieron en mandamientos grabados a fuego. Lo que Whitehead hizo fue algo brillante. Dio a los socios un marco de identidad que no solo justificaba su ambición,
sino que la revestía de ética y propósito. Esa combinación de disciplina militar, cultura corporativa fuerte y enfoque en la reputación ayudó a que Goldman navegara una época complicada. Porque recuerda, finales de los 70 y principios de los 80 no eran fáciles. Había inflación, tasas de interés altísimas, crisis de petróleo y un mercado bursátil que parecía sin dirección. Muchos bancos flaqueaban. Goldman, en cambio, reforzaba su identidad como un lugar donde el talento más brillante encontraba un campo de batalla perfecto. Y aquí aparece otro detalle crucial. Mientras Whitehead reforzaba el código ético, la firma se abría a nuevas áreas. El trading seguía siendo el corazón, pero la banca de inversión, el asesoramiento en fusiones, adquisiciones y salidas a bolsa, se volvía cada vez más lucrativa. Esa diversificación fue clave para que Goldman no dependiera de un solo motor de ingresos. Whitehead entendía que para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo, Goldman debía ser más que un banco, debía ser una cultura, una red de influencia, un sinónimo de excelencia. Y vaya si lo logró. Para los jóvenes que entraban a Goldman en esos años, trabajar allí no era solo un empleo. Era como ser parte de una orden secreta que dominaba las finanzas globales con reglas claras y con un prestigio que abría cualquier puerta. Esa mezcla de disciplina, valores escritos y ambición desmedida preparaba el escenario para lo que vendría en los años 80, la era de los grandes tratos, las megafusiones y la entrada definitiva de Goldman Sachs en el Olimpo de Wall Street. Escribe en los comentarios, ¿qué lección te llevas de esta parte? Los años 80 fueron una explosión de ambición en Wall Street. Era la década del ego, del dinero fácil, de los yuppies con trajes caros y teléfonos enormes en la mano. Las fusiones y adquisiciones estaban de moda, y la idea de que una empresa podía devorar a otra con financiamiento apalancado se volvió el deporte favorito de la élite financiera. En ese escenario, Goldman Sachs no podía quedarse atrás. Ya no se trataba solo de asesorar a empresas tradicionales como Ford o General Electric. Ahora el campo de batalla eran operaciones de miles de millones de dólares, donde la adrenalina, la estrategia y la política empresarial se mezclaban en una danza peligrosa. Lo interesante es que, a diferencia de otros bancos que se lanzaban sin freno, Goldman tenía una ventaja, la cultura forjada por Levy y Whitehead. Esa combinación de agresividad disciplinada y reputación intachable les permitió entrar en los mayores acuerdos de la época. Piensa, por ejemplo, en las llamadas hostile takeovers, adquisiciones hostiles en las que una compañía era comprada incluso en contra de la voluntad de su dirección. Ese tipo de operaciones requería banqueros con nervios de acero, estrategas capaces de negociar bajo presión y, sobre todo, un banco con suficiente credibilidad para convencer a los mercados de que la jugada era viable. Goldman estaba allí, en el centro, ganando honorarios gigantescos y construyendo una reputación de jugador indispensable. Al mismo tiempo, los 80 fueron también el despertar de una nueva generación dentro de la firma. Nombres como Robert Rubin empezaban a brillar. Rubin, con su estilo analítico y su habilidad para calmar aguas turbulentas, representaba un perfil distinto. Menos show, más cerebro, más visión a largo plazo. Era el tipo de persona que, en una sala llena de egos descontrolados, podía imponer calma y respeto con solo unas frases. Ese talento para manejar la incertidumbre lo llevaría, más adelante, nada menos que a ser secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero no nos adelantemos. Lo que importa aquí es ver cómo Goldman usó los 80 como una plataforma. Mientras otras firmas caían en excesos que terminarían en escándalos, pensemos en Drexel Burnham Lambert y el auge de los bonos basura con Michael Milken, Goldman caminaba con un pie en la ambición y otro en la prudencia. No se dejaron seducir completamente por las modas. Sabían hasta dónde podían tensar la cuerda sin romperla. Esa combinación de codicia medida y reputación sólida les permitió salir de la década, no solo más ricos, sino también más influyentes que nunca. En un mundo donde todos querían comerse al más débil, Goldman aprendió a jugar a ser el estratega que organizaba la partida, el banquero al que todos acudían cuando la presión se volvía insoportable. Y ahí estaba el verdadero poder, no solo ganar dinero, sino convertirse en indispensable. Este canal es para quienes disfrutan profundizando en las historias. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios.
A finales de los 80 y entrando en los 90, Goldman Sachs ya no era solo un banco de inversión. Empezaba a convertirse en algo mucho más influyente. No se trataba únicamente de mover dinero, sino de mover poder. Y el poder real, el que define las reglas del juego, estaba en Washington. Aquí es donde la historia de Goldman se vuelve más fascinante y, para muchos, más inquietante. Porque mientras otros bancos se conformaban con ganar comisiones, Goldman entendió que había una jugada mucho más grande: colocar a sus propios hombres en los puestos clave del gobierno. El ejemplo más claro fue Robert Rubin. Tras brillar dentro de la firma como un estratega que sabía mantener la calma en medio de la tormenta, Rubin fue llamado al servicio público, primero como parte del Consejo Económico Nacional bajo Bill Clinton, y después como secretario del Tesoro. Piénsalo un segundo, un socio de Goldman, ahora manejando la política económica de Estados Unidos. Eso le dio al banco una influencia directa en decisiones que afectaban no solo a Wall Street, sino al mundo entero. Y Rubin no sería el único. Poco después aparecería otro nombre: Henry Hank Paulson, quien también llegaría a ser secretario del Tesoro, esta vez bajo George W. Bush. Y más adelante en Europa, Mario Draghi, ex Goldman, terminaría presidiendo el Banco Central Europeo. Es como si poco a poco Goldman hubiera creado un ejército invisible que se infiltraba en los centros de poder global. Algunos lo llamarían una coincidencia. Otros lo verían como una estrategia cuidadosamente diseñada. Pero lo cierto es que ningún otro banco consiguió lo mismo con tanto éxito. Mientras tanto, dentro de la firma, la cultura del long-term greedy seguía viva. Los jóvenes que entraban en Goldman sabían que no estaban en un empleo común. Estaban en una especie de academia secreta donde, si sobrevivían a la presión, podían llegar no solo a la cima de Wall Street, sino también al corazón del poder político. Y eso generaba un aura especial. Ser parte de Goldman no era solo un logro profesional, era un pasaporte a la élite global. La firma asesoraba gobiernos, privatizaciones, grandes fusiones internacionales. Y cada uno de esos movimientos reforzaba su influencia. Pero aquí está el detalle clave. Esa cercanía con el poder político era un arma de doble filo. Porque lo que para algunos era genialidad estratégica, para otros era un claro conflicto de intereses. ¿Cómo confiar en un mercado donde quienes hacen las reglas son los mismos que se benefician de ellas? Esa pregunta empezaba a rondar en la mente de muchos, y aunque en los 90 todavía era un murmullo, pronto se transformaría en un grito. ¿Qué parte te ha impresionado más hasta ahora? Me gustaría escuchar tus respuestas. Cuéntamelo en los comentarios. Los años 90 fueron una revolución. La Guerra Fría había terminado, la globalización estaba en marcha, y los mercados financieros vivían una expansión sin precedentes. El capitalismo parecía haber ganado la partida, y, con él, los bancos de inversión entraban en una época dorada. Para Goldman Sachs, era el momento perfecto para dar un salto al escenario global. Hasta ese momento, la firma había sido poderosa en Estados Unidos, con tentáculos en Washington y una reputación intachable en Wall Street. Pero ahora el juego estaba en todas partes: Londres, Hong Kong, Tokio, Frankfurt. Si querías ser el número uno, no podías limitarte a Nueva York. Goldman lo entendió y desplegó su ejército de banqueros por el mundo, asesorando privatizaciones en Europa del Este, fusiones en Asia y emisiones de deuda en mercados emergentes. Era como ver a un imperio expandirse, paso a paso, en cada rincón del planeta. Sin embargo, había un detalle curioso. Mientras sus rivales, como Morgan Stanley y Merrill Lynch, ya habían salido a bolsa para financiar su crecimiento, Goldman seguía siendo una sociedad privada, controlada por sus socios. Esa estructura le daba disciplina, porque cada socio ponía su propio dinero en juego, pero también limitaba el acceso a capital fresco en un mundo que se volvía cada vez más competitivo. La pregunta era inevitable. ¿Debía Goldman dar el salto y convertirse en una empresa pública? Dentro de la firma, el debate fue intenso. Para muchos socios veteranos, salir a bolsa era casi una traición al ADN de Goldman. Significaba abrir las puertas a accionistas externos, perder parte del control y, quizá, diluir la cultura que los había hecho únicos. Pero había otra visión, liderada por John Corzine y Henry Paulson. Si Goldman quería seguir compitiendo a nivel global, necesitaba más capital.
Las operaciones eran más grandes, los riesgos más altos, y quedarse atrás no era una opción. Finalmente, en 1999, Goldman dio el paso. Su oferta pública inicial fue un éxito rotundo. Miles de millones recaudados y un nuevo estatus como compañía pública. Para los socios que se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana, fue una recompensa gigantesca. Para la firma, una palanca para crecer aún más. Pero ese cambio también marcó un antes y un después. Goldman dejaba de ser una sociedad cerrada, casi una orden secreta, y se convertía en una corporación con accionistas que exigirían resultados trimestrales. Esa presión por complacer al mercado sería, con el tiempo, un factor que empujaría a la firma hacia decisiones cada vez más arriesgadas. Por ahora, en los años 90, el mundo parecía suyo. La globalización les abría puertas, la política estaba de su lado y los mercados solo subían. Era como si nada pudiera detenerlos. Pero la historia, como siempre, tenía preparada una prueba mucho más dura de lo que imaginaban. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. A medida que el nuevo milenio se acercaba, Wall Street vivía un frenesí que pocos podían entender. La burbuja.com estaba en pleno auge, y todo lo relacionado con Internet parecía mágico. Empresas sin ingresos, sin productos probados, con nombres extravagantes, se valoraban en miles de millones. Para Goldman Sachs, esto no era solo una oportunidad. Era un campo de juego perfecto para demostrar su habilidad de leer el mercado antes que nadie. La firma empezó a asesorar a compañías tecnológicas en sus salidas a bolsa, multiplicando sus comisiones y, al mismo tiempo, construyendo relaciones con los futuros gigantes de la era digital. Era como estar en la cima de una ola gigante. Si sabías surfear, podías ganar más que nunca. Si te caías, la caída sería brutal. Y Goldman sabía cómo surfear mejor que nadie. Mientras muchas firmas solo veían el precio de las acciones, Goldman analizaba los patrones, los inversores, los movimientos del mercado y, sobre todo, la psicología detrás de cada operación. Esa visión permitió a la firma posicionarse no solo como un asesor, sino como un actor clave que podía determinar qué empresas triunfarían y cuáles fracasarían. Fue también durante este periodo que la firma comenzó a ampliar su negocio de trading propio a una escala sin precedentes. Con enormes cantidades de capital y acceso privilegiado a información, Goldman podía asumir riesgos que otros simplemente no se atrevían a tomar. Y cuando la burbuja.com comenzó a inflarse peligrosamente, algunos ya veían señales de alerta. Goldman, sin embargo, no solo estaba preparado para beneficiarse del auge, sino que también empezó a anticipar la caída. Esa capacidad de leer tendencias y adelantarse al mercado se convertiría en uno de sus sellos más poderosos. Pero había algo más. Mientras los ejecutivos de otras firmas parecían deslumbrados por la riqueza rápida, Goldman mantenía una filosofía más fría y calculadora. La cultura que Levy, Weinberg y Whitehead habían establecido todavía guiaba cada movimiento. Disciplina, reputación y avaricia a largo plazo. Esa combinación permitió a la firma salir de la burbuja.com no solo indemne, sino reforzada, consolidando su lugar como la institución más poderosa de Wall Street. Era una lección clara para todos. No basta con correr detrás del dinero, hay que entender la historia, el mercado y el tiempo. Y Goldman Sachs lo hacía mejor que nadie. Si la narración ya te ha cautivado, haz clic en el botón. Me gusta como señal de que estamos conectados. A comienzos de los 2000, el mercado de la vivienda en Estados Unidos vivía un auge sin precedentes. Las tasas de interés eran bajas, los préstamos hipotecarios crecían como una ola imparable, y parecía que todos querían una porción del sueño americano, tener casa propia. Goldman Sachs, con su instinto inigualable para identificar oportunidades, vio en esto un nuevo terreno para multiplicar ganancias. Empezaron a crear y a vender productos financieros complejos, los famosos mortgage-backed securities, o valores respaldados por hipotecas. Básicamente, juntaban miles de hipotecas y las convertían en instrumentos financieros que podían vender a inversores de todo el mundo. Era un negocio perfecto. Mientras más préstamos se otorgaban, más valores podían empaquetar y vender, generando enormes comisiones. Pero aquí está el detalle clave. La mayoría de esos préstamos eran de alto riesgo, para personas con historial crediticio dudoso.
y los productos financieros eran tan complejos que pocos podían entender realmente el riesgo que estaban comprando. Para Goldman, eso no era un obstáculo, sino una ventaja. La firma empezó a vender estos valores, mientras al mismo tiempo algunos de sus traders más inteligentes, anticipando problemas futuros, comenzaron a apostar en contra del mercado hipotecario. Sí, Goldman estaba vendiendo un producto que a muchos clientes les parecía seguro, mientras también tomaba posiciones para beneficiarse si ese mercado colapsaba. Esa estrategia despertó polémica más adelante, pero desde un punto de vista puramente financiero, era brillante. Maximizar ganancias mientras se protege la propia firma de la caída que se avecinaba. Para entonces la firma estaba transformada. Ya no era solo un banco de inversión tradicional, sino una especie de hedge fund gigante, con enormes sumas de capital propio gestionadas de forma agresiva. Cada decisión, cada movimiento estaba calculado con precisión casi matemática. Y mientras otros bancos se concentraban en ganar dinero rápido, Goldman se preparaba silenciosamente para sobrevivir al desastre que el mundo todavía no podía ver claramente. Esa habilidad de anticipar crisis y posicionarse estratégicamente frente a ellas se convertiría en otra marca registrada de la firma. No solo ganar en la bonanza, sino también protegerse y prosperar cuando todo se derrumba. ¿Qué parte de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué aprendiste de ella? Por favor, coméntalo para que yo lo sepa. En 2007 y 2008, el mercado inmobiliario estadounidense comenzó a mostrar grietas que pocos habían anticipado. Los precios de las casas, que habían subido durante años, comenzaron a caer. Los propietarios de hipotecas de alto riesgo empezaron a incumplir sus pagos, y los valores respaldados por esas hipotecas comenzaron a desplomarse. Para Wall Street, era el comienzo de la mayor tormenta financiera desde la Gran Depresión. Goldman Sachs, sin embargo, tenía una ventaja estratégica. Desde finales de 2006, algunos de sus traders habían detectado señales de que la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar. Aprovechando esa información, comenzaron a apostar en contra de ciertos segmentos del mercado hipotecario mediante instrumentos conocidos como Credit Default Swaps, un tipo de seguro financiero que paga si un activo falla. Lo que hacía esto particularmente notable y polémico era que, al mismo tiempo que la firma vendía productos hipotecarios a sus clientes, estaba posicionándose para beneficiarse de su caída. Cuando la crisis estalló, muchas instituciones financieras se desplomaron. La confianza en el sistema se evaporó y el mundo financiero entero entró en pánico. Lehman Brothers colapsó. Bear Stearns fue absorbido por JP Morgan en un rescate de emergencia, y casi todas las grandes firmas de Wall Street enfrentaron pérdidas catastróficas. Pero Goldman Sachs, gracias a su estrategia anticipada, no solo sobrevivió. Logró mantenerse a flote mientras otras instituciones se hundían. Además, la firma recibió un salvavidas inesperado, una inversión de Warren Buffett que proporcionó capital fresco y generó confianza en los mercados. Esto permitió a Goldman recapitalizarse y reorganizar su cartera, saliendo de la crisis con su reputación y su estructura intacta. Fue una demostración clara de por qué, después de más de un siglo, la firma sigue siendo vista como la más hábil para anticipar riesgos y capitalizar oportunidades, incluso en los momentos más oscuros. La moraleja era evidente. La supervivencia no depende solo de ganar en los buenos tiempos, sino de planear con inteligencia para cuando el mundo entero parece derrumbarse. Goldman Sachs demostraba, una vez más, que podía jugar en las olas más violentas de la historia financiera y salir victoriosa. Tras la tormenta de 2008, muchas instituciones financieras estaban heridas de muerte, mientras otras habían desaparecido por completo. Goldman Sachs, en cambio, emergió con fuerza, pero el panorama había cambiado para siempre. La era de los grandes riesgos especulativos había mostrado sus límites, y la firma comprendió que debía diversificar y adaptarse a la nueva realidad del mercado. Una de las grandes apuestas fue la expansión hacia la gestión de patrimonio masivo. Tradicionalmente, Goldman había trabajado con corporaciones, gobiernos e inversores ultra ricos, pero ahora veía una oportunidad en el creciente número de pequeños inversores y familias que querían participar en el mercado. La firma desarrolló plataformas de inversión automatizadas y productos financieros accesibles para un público mucho más amplio,
manteniendo siempre la disciplina que la había caracterizado durante más de un siglo. Era un cambio sutil pero revolucionario. Goldman seguía siendo un gigante de Wall Street, pero ahora con los ojos puestos también en el inversor de a pie. Al mismo tiempo, la firma continuaba innovando en trading y en mercados globales, aprendiendo de los errores del pasado y estableciendo nuevas políticas internas para garantizar transparencia y cumplimiento regulatorio, aunque la cultura de ambición, competitividad y visión estratégica permanecía intacta. Esta combinación de disciplina histórica y capacidad de adaptación le permitió consolidarse como un referente no solo en Estados Unidos, sino en los mercados financieros internacionales, demostrando que incluso después de la peor crisis de su vida, la esencia de Goldman Sachs, anticipar tendencias, ejecutar mejor que nadie y sobrevivir a cualquier tormenta, seguía siendo imbatible. Y mientras muchos bancos estaban preocupados por sobrevivir, Goldman miraba al futuro explorando nuevas oportunidades en fintech, inversión global y servicios de banca privada, siempre con la misma filosofía que los había hecho legendarios. Ganar, pero con estrategia y precisión, nunca dejando que la emoción o la prisa definieran sus decisiones. Después de 2008, el mundo financiero cambió drásticamente. Las regulaciones se volvieron más estrictas. Los ojos de los gobiernos y del público estaban puestos sobre Wall Street, y la confianza en los bancos de inversión ya no podía darse por sentada. Para Goldman Sachs, esto significaba que debía adaptarse sin perder su esencia. La firma comenzó a invertir masivamente en tecnología, plataformas de trading más avanzadas, análisis de datos en tiempo real y sistemas automatizados para evaluar riesgos. Todo con un objetivo claro: mantenerse un paso adelante de la competencia y anticiparse a cualquier movimiento del mercado antes de que otros pudieran siquiera percibirlo. Al mismo tiempo, la firma tuvo que aprender a navegar un panorama regulatorio mucho más complejo. Nuevas leyes, supervisión más estricta y auditorías constantes exigían un nivel de disciplina aún mayor. Para Goldman esto no era una limitación, sino una oportunidad. Si podían operar con eficiencia y transparencia bajo estas nuevas condiciones, ganarían no solo dinero, sino también reputación y confianza de clientes que seguían siendo escépticos después de la crisis. Y aquí está lo fascinante. A pesar de la presión externa, la cultura interna de Goldman no cambió. La disciplina, la ambición y la competitividad seguían presentes, pero ahora con un enfoque más estratégico. Cada decisión se analizaba no solo por su potencial de ganancia, sino también por cómo impactaría la percepción de la firma en un mundo donde la información circula al instante, y cualquier error puede convertirse en noticia global. La combinación de tecnología avanzada, cumplimiento regulatorio riguroso y mentalidad competitiva permitió a Goldman no solo sobrevivir, sino posicionarse para aprovechar nuevas tendencias: fintech, inversiones sostenibles y expansión internacional. Mientras otros bancos luchaban por adaptarse, Goldman veía oportunidades donde otros veían restricciones, demostrando una vez más que su verdadero poder no está solo en el capital que maneja, sino en su capacidad para evolucionar sin perder su esencia. A medida que avanzaba la década de 2010, algo cambió radicalmente en los mercados. Los inversores minoristas comenzaron a tomar protagonismo. Plataformas como Robinhood ofrecían acceso gratuito a acciones y derivados, y millones de personas comenzaron a operar desde sus teléfonos, movidos por la curiosidad, la información instantánea y el deseo de participar en el mercado de manera directa. Para una firma como Goldman Sachs, conocida por atender a corporaciones y grandes inversores, esto representaba un territorio completamente nuevo, pero también una oportunidad histórica. En lugar de ignorar este fenómeno, la firma decidió adaptarse y aprovecharlo. Nació entonces Marcus Invest, una plataforma automatizada de inversión pensada para democratizar el acceso a los productos financieros, permitiendo que cualquier persona, sin importar su capital inicial, pudiera participar en los mercados. Esta decisión marcó un cambio estratégico enorme. Goldman Sachs ya no solo buscaba generar ganancias a través de clientes corporativos, sino también a través de un público mucho más amplio, incorporando a la gente común en su ecosistema financiero. Lo impresionante de esto no era solo la tecnología detrás de la plataforma, sino la filosofía que la guiaba: enseñar a los nuevos inversores a invertir de manera responsable.
ofrecerles herramientas sofisticadas y al mismo tiempo abrir una puerta a la posibilidad de crecimiento personal y financiero. Era una jugada maestra. Mientras muchas firmas veían a los inversores minoristas como ruido o riesgo, Goldman los veía como el siguiente paso en su expansión, un terreno donde podían establecer liderazgo absoluto. Esta capacidad de leer tendencias, anticipar movimientos del mercado y actuar antes que los demás, aunque parezca simple, no es común. Cada inversión, cada plataforma, cada innovación tecnológica era una extensión de la misma filosofía centenaria de la firma. Detectar oportunidades, ejecutar con precisión y sobrevivir incluso cuando el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Mientras muchos bancos se adaptaban lentamente, Goldman no solo seguía siendo relevante, sino que estaba redefiniendo su papel en el nuevo ecosistema financiero global. Lo que realmente distingue a Goldman Sachs no es solo su habilidad para ganar dinero, anticipar crisis o innovar en tecnología, es su cultura interna, un sistema de disciplina, compromiso y lealtad que ha evolucionado durante más de un siglo. Desde los días de Marcus Goldman y Samuel Sachs, pasando por Sidney Weinberg, Gus Levy y John Whitehead, cada generación de líderes construyó un legado basado en la excelencia, la previsión y la ética profesional, aunque mezclada con una competitividad feroz. Los empleados de Goldman Sachs saben que están entrando en un entorno donde cada decisión importa, donde cada movimiento es observado y evaluado, y donde el rendimiento no es una opción, sino una obligación. Esta cultura crea un sentido de pertenencia y responsabilidad sin igual. Trabajar en Goldman no es solo un empleo, es formar parte de una institución que ha sobrevivido a guerras, crisis financieras y cambios tecnológicos radicales. Al mismo tiempo, la firma fomenta un espíritu de ambición estratégica. Cada socio, cada trader, cada analista sabe que su éxito individual está ligado al éxito colectivo y que para ganar en el mundo financiero hay que pensar en el largo plazo, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades antes que los demás. Es esta combinación de disciplina, lealtad, competencia y visión estratégica la que permite a Goldman Sachs no solo superar crisis históricas, sino también capitalizar los nuevos horizontes financieros. La firma no se detiene. Cada mercado emergente, cada innovación tecnológica y cada cambio en el comportamiento del inversor es analizado con precisión quirúrgica. Y mientras otros bancos luchan por mantener el ritmo, Goldman avanza, asegurando que la próxima oportunidad no solo se vea, sino que se ejecute con una eficiencia que pocas organizaciones pueden igualar. Al final, el secreto no está en el dinero que manejan, sino en la manera en que construyen personas y sistemas, capaces de pensar, anticipar y actuar como un solo organismo. Disciplinado, ambicioso y preparado para ganar, siempre. A medida que el mundo financiero avanzaba hacia la década de 2010 y más allá, los desafíos no desaparecían, simplemente cambiaban de forma. Las crisis ya no venían solo de caídas bursátiles o burbujas hipotecarias. Surgían de nuevas tecnologías, regulaciones más estrictas, cambios geopolíticos y mercados digitales que operaban las 24 horas. Goldman Sachs, fiel a su filosofía centenaria, entendió que la clave no era solo reaccionar a las crisis, sino anticiparlas y adaptarse antes de que otros siquiera las identificaran. Su enfoque en innovación constante se volvió vital, desde la expansión hacia fintech y servicios de inversión digital, hasta la creación de productos financieros complejos que respondieran a las necesidades cambiantes de los clientes globales. La resiliencia de la firma se basaba en dos pilares. Primero, un capital humano entrenado para pensar de manera estratégica, analizar riesgos y ejecutar con rapidez. Segundo, una estructura flexible capaz de redirigir recursos y capital hacia nuevas oportunidades sin perder estabilidad. Cada crisis, cada cambio en el mercado, se transformaba en un laboratorio donde Goldman probaba nuevas ideas, refinaba estrategias y fortalecía su posición frente a la competencia. Esto no solo aseguraba su supervivencia, sino que convertía cada desafío en un trampolín para crecer y consolidar liderazgo. Incluso cuando los mercados parecían impredecibles, cuando la incertidumbre se apoderaba de la economía global, Goldman Sachs se mantenía firme, operando con precisión quirúrgica y tomando decisiones que parecían imposibles para otros. La historia de la firma no es solo una lección sobre finanzas, es una lección sobre visión,
disciplina y la capacidad de transformar adversidad en ventaja competitiva. Cada década, cada crisis, cada innovación confirmaba que el secreto de Goldman Sachs no está solo en el dinero que maneja, sino en su capacidad única de adaptarse, evolucionar y ganar, sin importar lo que el mundo le presente. A medida que el siglo XXI avanzaba, Goldman Sachs comprendió que para mantenerse en la cima no bastaba con dominar Wall Street. El mundo entero se había convertido en su escenario. La firma comenzó en expandirse agresivamente hacia mercados internacionales, estableciendo oficinas estratégicas en Europa, Asia y América Latina. Cada nueva región representaba no solo una oportunidad de negocio, sino un desafío. Culturas distintas, regulaciones locales, competencia establecida y economías con dinámicas únicas. Pero la estrategia de Goldman seguía siendo la misma que había guiado a la firma durante más de un siglo. Anticipar tendencias, identificar riesgos, ejecutar con precisión y adaptarse rápidamente. Por ejemplo, en Asia, Goldman vio el auge del crecimiento económico en China y India mucho antes que muchos competidores, ofreciendo productos financieros sofisticados a corporaciones locales y multinacionales que buscaban financiamiento y expansión. En Europa, la firma se centró en reestructuraciones corporativas y asesoramiento estratégico para fusiones y adquisiciones, consolidando su reputación como un aliado confiable, incluso en mercados complejos. Esta expansión global no era solo una cuestión de presencia física, implicaba entender profundamente los mercados locales, adaptarse a nuevas regulaciones y, al mismo tiempo, mantener la filosofía y disciplina que caracterizan a Goldman Sachs. Cada operación, cada inversión, cada cliente internacional debía recibir el mismo nivel de excelencia que los clientes históricos en Estados Unidos. La capacidad de la firma para combinar visión global con ejecución local permitió que se convirtiera en un actor imprescindible en cualquier mercado donde la complejidad financiera y las oportunidades de alto nivel coexistieran. Mientras muchos bancos luchaban por adaptarse a la globalización y los cambios regulatorios internacionales, Goldman Sachs se consolidaba como un gigante verdaderamente global, capaz de aprovechar oportunidades en cualquier rincón del planeta, sin perder la esencia de su disciplina, competitividad y ambición estratégica. En los últimos años, Goldman Sachs entendió que el futuro de la banca y las inversiones no solo dependía de capital, riesgo y mercados, sino de la capacidad de liderar cambios globales en sostenibilidad e innovación tecnológica. La firma comenzó a integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ESG, en sus decisiones de inversión, apoyando proyectos de energía renovable, infraestructura sostenible y empresas comprometidas con prácticas responsables. Pero su enfoque no se limitó a la responsabilidad social. También buscaba oportunidades estratégicas, entendiendo que invertir en sostenibilidad podía generar retornos significativos y abrir nuevos mercados. Paralelamente, la innovación tecnológica se convirtió en un motor central de su estrategia. Plataformas de trading automatizado, análisis de datos masivos, inteligencia artificial, aplicada a decisiones de inversión y herramientas de asesoría digital, permitieron a Goldman Sachs operar con precisión, rapidez y eficiencia en un mundo financiero cada vez más complejo y globalizado. Esta combinación de sostenibilidad y tecnología transformó a la firma en un referente no solo por sus resultados financieros, sino por su capacidad de adaptarse a las demandas del siglo XXI. Además, la firma continuó expandiendo su alcance hacia clientes de menor escala, democratizando el acceso a productos financieros sofisticados y consolidando su posición como puente entre inversores tradicionales y la nueva generación de participantes del mercado. Cada paso estratégico reflejaba la misma filosofía que guiaba a Goldman Sachs desde sus inicios: detectar oportunidades antes que los demás, ejecutar con excelencia y construir estructuras capaces de resistir cualquier crisis. Mientras muchas instituciones se adaptaban lentamente al mundo digital y sostenible, Goldman Sachs ya operaba en ese terreno, demostrando que su legado de anticipación, disciplina y ambición no solo sobrevivía, sino que se fortalecía en un contexto completamente nuevo. La firma no solo seguía haciendo dinero, estaba transformando la manera en que el mundo entendía la banca, las inversiones y el poder de anticipar tendencias globales. Con la llegada de la década de 2020, un fenómeno inesperado cambió las reglas del juego.
los inversores minoristas comenzaron a tener un poder sin precedentes. Plataformas digitales permitían a cualquier persona participar en el mercado de manera directa, sin comisiones y con información al alcance de la mano. Para muchos bancos tradicionales, esto era un riesgo. La volatilidad aumentaba, la competencia se intensificaba, y el modelo clásico de banca de inversión parecía en jaque. Pero Goldman Sachs vio una oportunidad. Con Marcus Invest y otras iniciativas, la firma comenzó a ofrecer soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada cliente, desde el inversor profesional hasta el recién llegado al mercado. La clave no era solo vender productos financieros, sino educar, acompañar y generar confianza, asegurando que cada decisión estuviera respaldada por análisis sólido y estrategias probadas. Este enfoque no solo expandió su base de clientes, sino que reforzó la reputación de Goldman Sachs como un aliado confiable, capaz de combinar sofisticación con accesibilidad. Al mismo tiempo, la firma seguía operando en los mercados globales y en sectores tradicionales, equilibrando la innovación digital con su legado centenario. Lo impresionante de este momento es cómo Goldman Sachs logra un delicado equilibrio, mantener la excelencia y la disciplina de siempre, mientras se adapta a una nueva generación de inversores que buscan independencia, transparencia y resultados. Cada estrategia, cada plataforma, cada producto, refleja la filosofía que ha guiado a la firma durante más de un siglo. Anticipar tendencias, ejecutar con precisión y nunca perder de vista la ventaja competitiva. Incluso en un entorno tan cambiante y disruptivo, Goldman Sachs demuestra que su fuerza reside no solo en su capital, sino en su capacidad para evolucionar sin perder su esencia, consolidándose como un referente inigualable en la historia de las finanzas. Hoy, Goldman Sachs sigue siendo un símbolo de ambición, disciplina y resiliencia. Una institución que ha sobrevivido más de un siglo de crisis, revoluciones financieras y cambios globales. Su historia no es solo una crónica de ganancias y pérdidas, sino un relato sobre visión estratégica, capacidad de adaptación y liderazgo en el mundo financiero. La firma ha demostrado una habilidad única para detectar oportunidades antes que otros, ejecutar con precisión y reinventarse sin perder la esencia que la hace imbatible. Una cultura interna que combina excelencia, lealtad, competitividad y compromiso con la innovación. Desde sus humildes comienzos con Marcus Goldman, pasando por las apuestas audaces de Sidney Weinberg, Gus Levy y John Whitehead, hasta la transformación tecnológica y la democratización de las inversiones en la era moderna, Goldman Sachs ha mostrado que el verdadero poder no está solo en el dinero que maneja, sino en la capacidad de anticipar, adaptarse y liderar. En un mundo donde los mercados cambian en segundos, donde las crisis surgen de manera inesperada y donde las oportunidades se presentan y desaparecen rápidamente, Goldman Sachs ha logrado mantenerse en la cima enseñando una lección clara. No se trata solo de sobrevivir, sino de ganar, de estar siempre un paso adelante y de crear un legado que trascienda generaciones. Para quienes forman parte de esta historia, ser Goldman Sachs significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. Una cultura que no solo persigue el éxito financiero, sino la excelencia en cada decisión, la preparación ante cada desafío y la determinación de dejar una huella imborrable en la historia de las finanzas globales. Así, mientras el mundo continúa cambiando y surgen nuevos desafíos, Goldman Sachs permanece firme, hambriento de oportunidades y preparado para escribir los próximos capítulos de su leyenda, demostrando que, en el juego de la supervivencia del más apto, pocos logran durar tanto tiempo con tanto poder, influencia y, sobre todo, visión. Si te gustó este contenido, dale like, deja tu opinión en los comentarios y compártelo. En el mundo oculto de las finanzas, el conocimiento es tu arma más letal. Imagina el impacto que tendrá en tu vida descubrir lo inexplorado. No te detengas. Haz clic y continúa este emocionante viaje.